Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 9 de octubre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice la palabra de Dios que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Por eso ustedes y yo preparemos nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al ser allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo perseverando en ella, demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Nos dice ya en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Que la recibamos no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté activa, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la alabanza, la exaltación, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes, por dedicar este tiempo para que nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 4. El Señor Jesucristo en su palabra hoy nos enseña la oración dominical, la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro y la importancia de la oración. Qué importante es dejarnos iluminar de la palabra del Señor, que Él mismo nos enseña a orar. Allí en el Salmo 119, versículo 105 nos dice la palabra de Dios: es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Ustedes y yo, iluminados por ella, no vamos a caminar en tinieblas. El Señor Jesucristo hoy nos ilumina con su palabra, hoy nos enseña a orar la oración del Padre Nuestro. Y Él nos enseña a orar dándonos el mismo ejemplo. Miren cómo empieza el Evangelio de hoy. San Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 4. Estaba él orando en cierto lugar,
Y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Entonces miren, Jesús estaba orando. A él orar despierta ese afán de aprender de él, de uno de sus discípulos. Entonces Jesús, nuestro maestro por excelencia, nos enseña con el ejemplo que debemos de orar siempre. Debemos de orar en todo lugar. Debemos de orar. La oración, ¿qué es la oración? La oración es la elevación de nuestra mente hacia Dios para adorarlo, para darle gracias, para pedirle cuanto necesitamos. Hay la oración mental, que se hace con la mente, la oración vocal, donde se pronuncia por nuestros labios la oración, donde interviene nuestra mente, y también la devoción de nuestro corazón. Hay la oración que se hace privada y también la oración que se hace pública. La oración es muy importante. Jesucristo nos dijo allá en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, que tenemos que orar mínimo todos los días 1 hora. ¿Y para qué? Para no caer en la tentación. Qué importante es ustedes y yo dedicar ese tiempo cada día para ponernos en sintonía con el Señor a través de la oración. En el momento que nos levantamos de la cama, antes de tomar los alimentos, luego de tomar los alimentos, antes de salir de casa, luego de llegar a casa, incluso en el camino, antes de realizar cualquier actividad, tenemos que siempre encomendarnos a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 3 nos dice la palabra de Dios: encomienda al Señor tus planes, tus proyectos, y todo se llevará a cabo. Qué importante es poner todo en las manos del Señor a través de la oración, y que todo se haga según su voluntad, teniendo certeza, teniendo confianza que Él siempre, como dice en Efesios 3:20, Él siempre tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Entonces, el Señor estaba orando. Uno de sus discípulos le vio que estaba orando y le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. A veces para nosotros es fácil decir a los demás: dobla las rodillas, dedícate a la oración, ora. O muchos hasta decimos: ore por mí, ore por aquello, algún hermano, alguna hermana, o algún sacerdote, algún diácono. Pero también nosotros debemos de dedicarnos a la oración. ¿Por qué echarle esa obligación que tenemos nosotros personalmente con Dios a otros? Es bueno de que oremos, como dice ya San Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, que tenemos que orar los unos por los otros. Es bueno. Pero también tenemos que orar nosotros mismos, no solamente pedir a los otros que oren por mí. Entonces, el Señor Jesús nos enseña a orar a través del ejemplo. Por ejemplo, si ustedes y yo queremos en nuestra casa que todos aprendan a orar, el esposo, la esposa, los hijos, y la familia, las amistades, primero nosotros hemos de enseñar con el ejemplo. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó con el ejemplo. Y cuando oremos, tenemos en Mateo capítulo 6, del versículo 6 en adelante, nos dice que cuando vamos a orar, entremos en nuestra pieza y cerremos la puerta. O sea, que cerremos toda puerta de distracción, donde podamos nosotros estar en sintonía, que esté nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestro corazón. Porque a veces nos distraemos, estamos diciendo con nuestros labios una cosa, nuestra mente está pensando otra cosa, nuestro corazón está sintiendo otra cosa, y no hay esa sintonía. Y después decimos: ¿por qué Dios nos escucha?
¿Por qué Dios no nos escucha? Dios no nos escucha o bien porque pedimos mal, o bien porque no nos conviene para nuestra salvación. Cuando pedimos en la oración, siempre hemos de enfocarnos en pedir al Señor que podamos nosotros alcanzar la salvación y los medios de cómo alcanzar nuestra salvación. Por eso aquí en San Lucas capítulo 11, en el versículo 13, dice el Señor Jesucristo que Dios siempre nos quiere dar a nosotros su Espíritu. Cuanto más, escuchen cómo es el versículo 13. Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque cuando ustedes y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, dice allá en Romanos capítulo 8, del versículo 14 al 16. Entonces, para que en nuestra familia se ore, hemos de empezar nosotros primero, dando el ejemplo. Hemos de orar al Señor con confianza, con convicción, con perseverancia, sabiendo que Él, como dice Salmo 94, versículo 9, sabiendo que Dios que hizo el ojo nos mira, sabiendo que Dios que hizo el oído nos escucha. Y dice, Él les dijo, cuando oréis decid, y les enseña la oración dominical, la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Muy importante. Por eso cuando oremos es muy importante que entendamos y comprendamos aquello que le pedimos a Dios. Padre, santificado sea tu nombre. La primera petición que estamos pidiendo allí, que Dios sea amado, que sea adorado, que sea conocido por todos. Y empieza la oración del Padre Nuestro y podríamos preguntarnos, ¿por qué no dice Padre mío? ¿Por qué dice Padre Nuestro? Porque todos cuantos hemos sido bautizados y nos hemos hecho hijos adoptivos de Dios, pedimos los unos por los otros. Se llama también la oración católica, decía un padre de la iglesia, la oración universal, donde pedimos no por mí nada más, sino pido también por los demás. Padre nuestro. Por eso cuando pedimos a Dios no hemos de pedir codiciando o deseando las cosas materiales solamente para mí y dejando a los más necesitados de un lado, sino hemos de pedir por todos. Y Dios da a cada cual según su santa voluntad. Nos dice ya en la primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 14. Venga tu reino. Esa es la segunda petición. Pedir al Señor, venga a nosotros tu reino. Poder vivir en la presencia del Señor y poder alcanzar la bienaventuranza, poder alcanzar nuestra salvación. Danos cada día nuestro pan cotidiano, que no nos falte el alimento. A la vez nosotros también preocuparnos por aquellos que no tienen que comer, por los que no tienen el pan de cada día, compartir el pan con los demás, sea que tengamos poco o sea que tengamos mucho, siempre es bueno compartir con los demás. Perdónanos nuestros pecados. Le pedimos a Dios que nos perdone nuestros pecados. Y escuchen lo que sigue. Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Le pedimos a Dios, Señor, perdóname mis pecados, porque también yo he perdonado a aquel que me debe, a aquel que me ha ofendido. No puede haber en nuestro corazón rencor, odio contra otra persona y al mismo tiempo yo pedir al Señor que me perdone a mí, pero yo no perdonar a los demás. Sería tentar al Señor. Pedir algo bueno, Señor, perdóname mis pecados, mis ofensas, pero yo no estar dispuesto a perdonar a los demás.
Miren, pido algo bueno, pero hago algo malo. Entonces eso se llama tentar al Señor. Mucho cuidado. No nos dejes caer en la tentación. Ahí está la oración del Padre Nuestro. Me gusta como el evangelista San Mateo, también ahí en Mateo capítulo 6, versículo del 9 en adelante, nos dice: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Ahí están las 7 peticiones que pedimos en el Padre Nuestro. Vamos a analizarlas una vez más. Bien, Mateo 6, del versículo 9 en adelante. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí viene la primera petición: santificado sea tu nombre. La segunda petición: venga tu reino. La tercera petición: hágase tu voluntad. La cuarta: así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La oración que el Señor nos enseña para nosotros orar siempre. Escuchen cómo dice el versículo 14, Mateo 6, 14. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando ustedes y yo perdonamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos y hermanas, sus ofensas que nos han hecho a nosotros, también Dios nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si ustedes y yo no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco Dios no nos perdonará a nosotros en nuestras ofensas. Escuchen como dice Eclesiástico o Siracides capítulo 28 del versículo 1 al 5. El vengativo sufrirá venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Para que Dios escuche nuestra oración, tenemos que perdonar las ofensas de los demás. No debemos tener rencor en nuestro corazón hacia otra persona y al mismo tiempo pedir al Señor que nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? A veces tenemos ira en nuestro corazón hacia otras personas. ¿Y cómo podemos esperar la curación del Señor, que el Señor nos escuche nuestra oración? ¿Se dan cuenta cómo nos dice la palabra de Dios que para que el Señor nos perdone, que el Señor nos escuche, nosotros tenemos que estar en paz con todos?
No tenemos que tener rencor a nadie, no tenemos que odiar a nadie. Es más, si odiamos a alguien, estamos en estado de muerte. 1 Juan 3:15. El que odia a su hermano está en un estado de muerte y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si uno se compadece de si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Nosotros le pedimos al Señor, perdónanos nuestras ofensas, pero nosotros cuando alguien nos pide perdón, a veces no somos compasivos, no queremos perdonar. A veces los hijos no quieren perdonar a sus papás, piensan que sus papás tienen que ser de aquellos papás que no cometen errores. También son humanos, también cometen errores. Nuestros hermanos, nuestras hermanas. Siempre cometemos errores. Por eso tenemos que siempre tener esa fortaleza para pedir perdón. Y cuando nos toque perdonar, tenemos que tener esa valentía para perdonar. Para que así cuando nosotros le pidamos al Señor, el Señor siempre nos escuche. Allá el Salmo 34, versículo 16 dice, los oídos del Señor se inclinan a aquellos que obran la justicia. Bien, versículo 4 en adelante. Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él un simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Entonces, por eso el rencor, el guardar rencor en nuestro corazón, eso no es bueno. Eso no es bueno ni saludable. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que podamos ustedes y yo alcanzar las bienaventuranzas. ¿Recuerdan lo que decía Jesús allí en las bienaventuranzas? En Mateo capítulo 5, del versículo 3 en adelante. Una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, los que en su corazón no tienen odio, los que en su corazón no tienen rencor, los que en su corazón no tienen deseo de venganza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 7, si hoy hemos escuchado la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Hoy el Señor nos enseña la oración del Padre Nuestro, que contiene en sí 7 peticiones especiales que le pedimos a Dios en el Padre Nuestro. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perseverar en la oración siempre, de perseverar en la oración todos los días. Allá en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice que tenemos que perseverar en la oración seguida por la acción. O sea que tenemos que ser coherentes con lo que pedimos. No podemos pedir al Señor que nos perdone si nosotros no perdonamos a los demás. No podemos pedir al Señor que nos dé algo material si no estamos dispuestos a compartir con los demás, con los más necesitados. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de perseverar en la oración todos los días, en todo momento, con confianza. Acerquémonos al Señor, que es rico en misericordia, lento a la ira. Como dice Salmo 103 del versículo 8 a 10, Él es rico en misericordia, lento a la ira, no nos trata a nosotros conforme se merecen nuestros pecados. Por eso acerquémonos al Señor, a nuestro Padre Celestial, con confianza, que Él siempre tiene cosas mejores que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja, como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del versículo 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, la palabra de Dios, la semilla del reino de los cielos, a más corazones, que sea ese terreno fértil
que reciben la semilla del reino de los cielos, y que con perseverancia todos demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Gracias por compartir y por alimentarnos, por dedicar este momento para que juntos meditemos el Evangelio del día. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.